Buenos días, espero que estén bien. El día de hoy vamos a ver la explicación de la guía número 12 de inglés. El tema sería futuro perfecto. Recordemos que este tiempo gramatical lo podemos utilizar básicamente en dos casos. El primero sería para expresar una acción que finalizaremos en el futuro o indicar una situación que se realizará a futuro. Y el segundo sería para indicar una situación que sucederá antes que otra acción o hecho en el futuro. Acá podemos ver el ejemplo. Entonces dice, I will have finished the work before going to the party. Yo habré terminado el trabajo antes de ir a la fiesta. Entonces ahí podemos ver que estamos hablando de dos acciones. Una es terminar el trabajo y la otra es ir a la fiesta. Entonces vamos a hacer una cuando terminemos la otra. Bueno, ahora vamos a ver las reglas para poder utilizar este tiempo gramatical. Entonces tenemos la primera, que es que para poderlo utilizar tenemos que tener en cuenta que se forma con el auxiliar will. Will es el auxiliar del futuro simple. Entonces acá podemos ver el ejemplo. Segunda regla, se forma con el auxiliar have. Ya ustedes saben que cuando hablamos de tiempo perfecto tenemos que tener en cuenta el auxiliar have. También podemos ver el ejemplo. Siguiente y última regla. Se forma con el participio pasado del verbo principal. Acá también podemos ver que el participio pasado del verbo principal en este caso sería finished. Y recuerden que el participio depende de si es un verbo regular o un verbo irregular. Sabemos que si es regular se le agrega ed. Si es irregular lo ubicamos en la lista de verbos irregulares en la tercera línea. Listo. Entonces acá podemos ver ya el ejemplo de la última regla y ahora sí pasemos a cómo hacer oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Entonces, tenemos la estructura afirmativa. Sujeto, will, have, verbo participio más complemento. Entonces, como sujeto tenemos I, después will, después have, verbo participio worked y complemento for my uncle. Entonces ahí la oración sería I will have worked for my uncle. Y tenemos también otra oración, otro ejemplo, que en este caso es con un verbo irregular. Entonces, sujeto she, después will, después have, verbo participio spoken y complemento with him several times. Entonces ya ustedes ahí ven cuál es el orden para poder hacer oraciones afirmativas. En las negativas vamos a ver que ya no es will sino won't. Listo. Ahí lo que hacemos es como colocar esa contracción entre will y not, que sería want. Entonces tenemos sujeto I, después negación won't, después have, después verbo participio worked, después complemento for my uncle. Pasemos a ver la otra oración, el otro ejemplo. Entonces sería sujeto she, negación won't, después have, sigue verbo participio spoken y complemento with him several times. Ahora pasemos a cómo hacer oraciones interrogativas. Entonces tenemos la estructura. En este caso la oración queda igual excepto el inicio, que se coloca primero el will y seguido el sujeto. Entonces tenemos will más sujeto más have más verbo participio más complemento. Iniciamos a convertir las oraciones que teníamos como ejemplo. La primera sería primero will, después sujeto I, después have, después verbo participio worked, después complemento for my uncle. Siguiente oración. Will, después sujeto she, después have, después verbo participio spoken y después complemento him several times. Ahora les voy a explicar cómo deben de desarrollar la guía, que es muy fácil. Bueno, en el primer punto, ustedes lo que deben de hacer es escribir la forma correcta del verbo que está entre paréntesis. Es decir,
Ahí les puse un verbo. La oración, que tengan claro que la oración puede ser afirmativa, negativa o interrogativa. Ustedes ya deben de mirar de acuerdo al verbo, si al final de la oración está el signo de interrogación, ya ustedes saben eso. Entonces vamos a mirar el ejemplo. Acá tenemos entre paréntesis not, o sea que es una oración negativa. Y tenemos como verbo finish. Entonces, ¿qué hacemos? En el espacio tenemos que convertir esa oración teniendo en cuenta el futuro perfecto. Entonces, como es negación, es won't. Sigue have y sigue finish. Entonces, quedaría I won't have finished by the deadline. Listo, entonces hacen con cada oración, agregarle el will, el have, organizar el verbo de acuerdo, pues así es afirmativa, negativa o interrogativa. En el segundo punto, lo que ustedes deben de hacer es convertir las oraciones afirmativas que yo les escribí en negativas e interrogativas. Entonces acá vemos el ejemplo. We will have bought the gifts. ¿Cómo quedaría en negación? Exactamente igual, lo que hacemos es cambiar el will por el won't. Y en la interrogativa lo que hacemos es colocar primero el will y después el will. Ahí pueden ver el ejemplo. Entonces tienen que mirar oración por oración y agregar convertirla pues a negativa e interrogativa. Y finalmente lo que deben de hacer es que yo ahí les escribí unos verbos. Entonces esos verbos ustedes los deben de escribir en cada oración y darle sentido a las oraciones, pero teniendo en cuenta el tiempo gramatical futuro perfecto. Entonces, acá tenemos la primera oración. Si ahí están hablando de carro, entonces nosotros miramos en los verbos de arriba. ¿Qué se relaciona a carro? Pues manejar. Entonces ya sabemos que el verbo que va con esa oración es manejar. Y escribimos la oración con ese verbo. Entonces en este caso sería He will have driven my car. Recuerden que esas oraciones están todas afirmativas. ¿Listo? Entonces solo sería ubicar el verbo en la oración, darle sentido a la oración y escribirlo utilizando el futuro perfecto. Eso es todo. Espero que les haya quedado muy claro y si tienen alguna duda me pueden escribir. Que tengan